Hoy el encargado de cocinar será Francisco Blasco, alcohólico rehabilitado y actual presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia. Nos contará cómo cayó en la enfermedad del alcoholismo y cómo ha logrado salir de ella. Eso sí, mientras nos demostrará que es capaz de dominar una cocina. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Un poco el tiempo desapacible, pero vamos. Buen día. Se sobrelleva. Para cocinar. En la cocina vamos a entrar en calor, seguro. Seguramente. Me han comentado que a usted la cocina no se le da nada mal. Bueno, eso es un decir, hay que demostrarlo. Yo lo que no puedo es autocalificarme. Lo hacen los que conmigo comparten las viandas que yo preparo. Cuando prueba lo que cocina le gusta, Sí, la verdad es que sí. pues suficiente entonces. Bueno, pero... ¿Y la gente que con la que lo comparte, qué le dice? Pero es el interlocutor, el que sí, siempre pues me alaba ese quehacer y ese mimo que yo le pongo a lo que ejecuto. Está claro que cuando una cosa se hace con cariño, sale bien. Hombre, es que la cocina sin amor no es cocina. ¿Entramos? Entramos. Bueno, pues manos a la obra. Comenzamos poniéndonos el delantal, una paella y unas cocadas, ¿no, Francisco? Pues sí, así es, Laura. Ingredientes de la paella. Pues mira, vamos a necesitar un poquito de pimiento rojo, porque es para 2 personas, un poquito de pimiento verde, unos gramos de cebolla, sal y haremos un sofrito. A continuación le vamos a añadir unas anillas de calamar, junto con un poco de congrio abierto, y a la vez le vamos a echar unos mejillones. Hacemos que el sofrito termine de hacerse con estos pescados que hemos añadido y a continuación le vamos a añadir la almeja para que abra un poco. Seguidamente le añadiremos el arroz, lo rehogamos bien rehogado, echamos el azafrán o colorante con azafrán y a continuación el fumé que ya tenemos preparado con antelación, que el fumé le hemos hecho a base de un buen caldo de pescado con espinas de pescado sobrantes, un poquito de rape, la piel del congrio cerrado, una zanahoria, perejil, ajo, una hojita de laurel y un trocito de puerro. Esto lo dejamos hervir al principio fuertemente, después lo dejamos en un chup-chup y cuando consideramos que los añadidos han soltado todo su jugo, lo retiramos y lo colamos y lo reservamos. Lo tenemos ahí reservado para añadir cuando hayamos rehogado el arroz a la paella y lo daremos fuego vivo 10 minutos y fuego más suave otros 10 minutos. Antes de que pasen los 10 minutos añadiremos los mariscos, que tenemos unas cigalitas, unos langostinos y unas gambas, para que no cuezca, sino simplemente con el calor del vapor, esto nos dé el gusto al caldo y a la vez conserve en los mariscos todo su sabor. Si le parece, comenzamos con la paella, Francisco. Correcto. Pues aquí tiene los ingredientes más o menos preparados. Es su paella. Sí, la suya eso particular. vamos a aclararlo. Se trata de hacer una paella. Yo respeto a todo el Levante, a todos los levantinos, sus arroces, a la zona catalana y respeto a todos los españoles que tienen sus paellas, todos los pueblos que en sus festividades hacen en las fiestas sus paellas, pero yo voy a hacer mi paella. O sea, quiere decir que admito la crítica siempre que sea constructiva, pero es mi paella. Comienza con el pimiento rojo. Sí, vamos a comenzar con el pimiento rojo. Le quitamos estos nervios, que esto da un poco de amargor. Tenemos preparado ya el pimiento verde, el pimiento rojo y ahora vamos a trinchar un poquito de cebolla. Lo va picando poquito a poquito. Lo haremos lo más fino posible para que no nos queden trozos gordos.
Francisco, yo creo que su testimonio puede ayudar a muchas personas. Así que hoy quiero que nos cuente su historia. Vamos a comenzar por el principio, si le parece. ¿Le cuesta hablar de...? No, en absoluto. ¿De su historia o no? No me cuesta en absoluto hablar de mi historia, porque uno de los principios básicos de la rehabilitación de un enfermo alcohólico es ese, el admitir que hay un problema y buscar vías de solución. Entonces a mí no me ha costado nunca el contarlo, el narrarlo, para que le sirva a otras personas de ese testimonio, pues de ejemplo, cómo se puede llegar a dominar una situación que parecía perdida. A mí, cuando alguien me habló de que yo no era un alcohólico, sino un enfermo, entonces empecé a comprender la situación, porque hasta la fecha siempre el tono despectivo con que te tratan a una persona que está bajo los efectos del alcohol es lo que no te hace reconsiderar nunca ni admitir que eres un enfermo ni que tienes un problema, sino que tú haces lo que la sociedad hace. Yo, como ejemplo, pues ponía: Juan, Perico y Alfonso beben lo mismo que yo y no tienen problemas. Claro, yo no conocía lo que es la enfermedad del alcoholismo. Ellos estaban en una fase y yo ya había escalado una fase más aguda, llegando a la necesidad de tener que beber para poder funcionar. Entonces ahí ya está la alcoholdependencia. ¿Cuándo comienza a beber? Yo empiezo a beber pues joven, la verdad que joven. ¿Más o menos qué edad tenía? Dejé formación profesional en segundo grado, materia eléctrica, y empecé en el mundo de la hostelería. Pues tendría unos 16, 17 años, y pues emulando a la gente en general, pues bebías tu blanco a las horas de antes de la comida, tu copa de coñac después de la comida con tu café, emulando a lo que la sociedad admitía y que parecía que... Una manera de sociabilizarse. Precisamente es una frase que yo guardo en mi memoria, lo de la sociabilización. Sí, antes las generaciones pasadas bebían por sociabilización, pero no las presentes, que buscan efectos en la sustancia alcohol. Es lo que ha cambiado, la diferencia que existe entre una generación y otra. ¿Bebía de forma puntual porque trabajaba en un bar? Sí, por supuesto. ¿Y empezó a beber cada vez más? Sí, sin darte cuenta, tú necesitas, para conseguir el mismo efecto, que esto se llama la tolerancia, el que va conociendo su enfermedad, para conseguir, necesitas más cantidad para conseguir el mismo efecto que te produce el alcohol. Entonces es un tío vivo que ahí empieza a girar, tú no te das cuenta, y llegas momentos al día siguiente, después de una ebriedad profunda o menos profunda, lo que ha desestabilizado pues tu propio yo y el entorno a donde convives lo desestabiliza, y llegas a una consideración al día siguiente, al estar ya no bajo los efectos del alcohol, pero sí con la enfermedad latente dentro de tu organismo. Llegas a hacer una consideración de decir: esto hay que ponerlo un cortafuegos, hay que ponerlo un final, hay que buscar una solución, pero desconoces cuál es tu enfermedad. Haces la primera ingesta y empiezas a funcionar, y el organismo, para conseguir lo que llamábamos tolerancia, el mismo efecto, necesita más cantidad. Estás de nuevo la ruleta girando y girando y girando, desconociendo cuál es tu problema, que es la alcoholdependencia. ¿Cuándo se da cuenta de que realmente tiene un problema, Francisco? Bueno, a veces el propio alcohólico no se da cuenta, sino es el entorno, la familia, la propia esposa, el que la tiene, sino la madre, el que te arranca, te llama la atención, también con desconocimiento de causa, porque no sabe que eres un enfermo, lo desconoce. Entonces, motivo-causa no llega a una confrontación, digamos, grande, pero sí a una divergencia de que no hay un mutuo acuerdo. No hay un mutuo acuerdo porque ambas partes desconocen que es una enfermedad. Llega un momento en que, cuando hay una disyuntiva fuerte y grave, como es la pérdida de un trabajo, cuando es la pérdida de una esposa, te hace recapacitar. Me pongo en contacto con ARPA y me dan unas vías de solución. Unas vías de solución eran o un tratamiento ambulatorio en mi casa o un ingreso hospitalario. Yo, conociendo el entorno donde me desenvolvía en el mundo de la hostelería y tal, lo iba a encontrar muy difícil, es decir, enfrentarme a diario a
compañeros, amigos, camaradas. El enfrentarme a ello me iba a resultar bastante difícil. Entonces decidí hacer un ingreso en el hospital. Me asesoraron de que aquello costaba dinero. Digo, hombre, por suerte tengo un trabajo y sin una familia que me va a ayudar económicamente, pues para hacer esta desintoxicación que ustedes me recomiendan. Fue así el motivo que estuve 4 o 5 días ingresado con una desintoxicación y a continuación, una vez recibida la alta hospitalaria, ARPA es el que se pone en contacto conmigo para no perder, digamos, ese hilo de conexión que debe de existir entre médicos y asociación, para que aprenda con el testimonio de otras personas que han pasado por las vicisitudes que yo he pasado, con su testimonio, con su ejemplo y con su, digamos, diaria atención para el recién llegado, ayudarle a que considere que el alcoholismo es una enfermedad. Hemos puesto a cocer el mejillón, esperamos unos 2 minutos, 1 minuto les tenemos abiertos, les retiraremos, dejamos que se enfríe y le sacamos su concha, dejamos 2 o 3 para adornar nuestra paella y a continuación pues comenzaremos echando un poquito de aceite en la paellera, la paella mejor dicho, como dirían los de Valencia, y iremos preparando el sofrito de cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Francisco, ¿a usted el alcohol qué le hizo perder? ¿Qué perdió? Bueno, por suerte no perdí mucho, pero sí perdí un poco, unos años de mi vida. ¿Cuántos años aproximadamente? Pues. La verdad es que 3 o 4 años que estuve bastante enganchado. El crecimiento de mi niña, la mayor. ¿Se levantaba y bebía? Sí. Sí, porque el alcohólico es como el motor del coche. Si no le echa gasolina no anda. Y esto, claro, lo desconoce el propio enfermo y lo desconoce el entorno. Cuando se pasaban los efectos del alcohol, ¿usted sentía tristeza, decepción? No, tristeza nunca, decepción sí. Decepción porque había tomado internamente una decisión que luego se convertía en indecisión, al desconocer que el alcohol produce esos efectos en el organismo, que te lleva una copa, la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta, hasta caer en la ebriedad, por supuesto. Retiramos los mejillones, dejamos que se enfríen y vamos bajando un poco el fuego para que no se nos socarre el sofrito. Templamos el aceite. A ver. ¿Qué va a hacer ahora? Añadir esto a la paellera. Para la familia tiene que ser muy duro, Francisco. Pues sí, pero lo que ha cambiado... Usted también... supongo que les veía sufrir, pero no podía acabar con el alcohol, era incapaz, esa lucha es muy complicada. Sí, es complicada porque como el tono que se emplea para con el enfermo no es el adecuado al desconocer ambas partes el tema de la enfermedad, pues el tono que se emplea no es el adecuado, es en tono despectivo, en tono hiriente, la palabra borracho, esto y aquello lo otro, tú bebes porque quieres, porque te da la gana, porque podías no beber, porque mira a tus hijos, porque mira esto, hemos llegado a esta situación porque tú quieres, tú la buscas, hay un desconocimiento total. Entonces la situación no es nada agradable, aun insistiendo la connivencia, digamos, social de que el beber está bien visto, porque eso socialmente el beber está bien visto, claro, pero el alcohol no afecta a todos por igual, aunque el alcohol es muy democrático, tumba a todas las clases sociales por igual. ¿Ha llorado mucho, ha sufrido mucho, Francisco? Internamente sí, al principio, después no. Después no, porque te aplaudes tú mismo.
tú mismo te das ánimos de continuar, haces valoraciones, el tiempo que llevas sin beber, el coste, digamos, tanto psíquico, porque el físico ya no existe al haber habido una desintoxicación y estar en un tiempo sin beber, pues la dependencia física no existe, pero la psíquica es muy grande. Al no hacer lo que la sociedad hace, pues pareces un bicho raro. ¿En algún bar le dejaron de servir? No, al contrario. Mi sorpresa fue que cuando yo, después de mi salida hospitalaria, mi alta hospitalaria, me encuentro en una de las empresas que ya había trabajado y ya me habían servido la ración correspondiente de lo que yo tomaba, la negativa al excompañero que allí trabajaba, le dije, no me pongas eso, ponme un café que he tomado la decisión de dejar de beber. El patrón de ese establecimiento salió, me dio un abrazo y me dijo, aquí estoy yo para ayudarte en lo que haga falta para que esa decisión continúe ahora y para siempre. Sin embargo, había otras personas alrededor de la cuadrilla de la que yo formaba parte, del mundo de la hostelería, que sí me retaron. Dice, bueno, ¿quién tú? Con lo festivalero que has sido, con las pitimas que nos hemos agarrado juntos, 4 días. Bueno, quizás ese comentario nacido de esa persona quizás tenía un problema también, pero claro, era muy difícil quitarse la careta. Yo lo único que seguí comentando, que el reto era mío, no se le atribuía a nadie y que yo aquello lo debía de conseguir. Usted, Francisco, fue valiente, reconoció que tenía un problema y cedió para que le ingresaran. Sí, pero eso cuando alguien me supo hablar. Cuando alguien me supo hablar, vuelvo a reiterar. Hay que poner nombre a las cosas. Sí, cuando alguien me supo hablar exactamente de que yo era un enfermo, que no era ningún vicioso y que eso tenía una solución, pues me puse manos a la obra. Quizás si me hubiesen hablado de otra manera, a lo mejor lo había reconsiderado o no lo había reconsiderado. Que ¿Cómo fue ese primer día en el hospital? En el hospital, bueno, pues una desintoxicación. Ese primer día sin beber. Una desintoxicación, sí, yo me negué a recibir a nadie, excepto a mi mujer, para, digamos, no despistar la toma de decisión que yo acababa de tomar. ¿Qué quería, por qué lo hacía y qué me iba a deparar? Pues aquella meditación me vino muy bien. ¿Le costó mucho? La verdad es que con toda aquella preparación que llevaba me costó mucho menos. Me costó mucho menos porque yo pensé que aquello me iba a cambiar y así fue, me cambió. Yo también tenía mis miedos y mis recelos a dejar de beber porque pensé que mi personalidad a lo mejor no era la que estaba acostumbrado ya a conocer, dicharachero, parlador, cuentachistes, digamos, comunicativo. Tenía mis recelos y mis temores al pensar que quizá al dejar de beber me convirtiese en una persona más mohína, más callada, menos comunicativa, menos social, y no, ¿cuál fue mi sorpresa? Al encontrarme que bajo los efectos del alcohol el que controlaba era yo. Controlaba todo alrededor de la sociedad con la que me desenvolvía, llegando a la conclusión de que así se vivía mejor. Hay un riesgo de recaída, es probable. Hombre, la recaída forma parte, es una connotación más de la propia enfermedad. Pero ahí está el grupo asociativo precisamente para ayudarnos a levantarnos, para que esa recaída no sea una recaída continuada, un abandono de lo que es el programa de deshabilitación. ¿Recayó usted? No he recaído todavía, pero he visto torres altas recaer. Pero para eso está el grupo asociativo, para, digamos, de nuevo ese edificio, ponerle puntales, pinarle y de nuevo a continuar la labor. ¿Ya tiene el congrio limpio? Sí, le vamos a añadir ya al sofrito que le tenemos ya casi semi preparado. Le añadimos los calamares.
salamos el pescado recién añadido a la paella. Lo ponemos al fuego y dejamos que lentamente se nos vaya, digamos, el calamar y este congrio. ¿Ya está doradito? Sí, bueno, ya lo tenemos casi, el sofrito Huele que alimenta. casi en su punto, eso dicen los vecinos cuando hago paella. Sí, ¿eh? Lo retiramos un poquito para seguir preparando los demás elementos. Añadimos las almejitas para que nos vayan abriendo un poquito. ¿Cómo son esos primeros días? Cuando comienza algo nuevo, ¿hay complicaciones? ¿Se sentía raro? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Cómo se siente? No, raro no, me sentía pleno al ver a la familia contenta, al verme yo contento y al verme de tal manera que una de las veces llegué a preguntar a uno de los técnicos del dispensario antialcohólico que llevaban un poco también, digamos, el grupo asociativo. Le llegué a preguntar si lo mío era normal, porque iba hacia la asociación y me sentía tan dichoso que tenía ganas de cantar en voz alta. Y lo comenté con uno de los técnicos, dice, hombre, pues eso es porque estás feliz, estás contento, pero vamos, normalmente contrólate porque si no te van a llamar loco. Dice el técnico aquel, pues fue un salvavidas. Atrás hay que mirar sin ira. Hay que mirar atrás sin ira, porque lo que no puedes es tener, digamos, ese malestar en tu cabeza, sino simplemente iniciar una nueva etapa de tu vida y lo que se pueda de los daños que se hayan podido hacer anteriormente reparar, se repara. ¿Sus hijos o familia le ha sabido entender? Sí, desde un principio. Vamos a ir añadiendo Las cigalas. Las dos cigalitas. Tenemos aquí los mejillones reservados, pues para decorar un poco nuestra paella. Cuando usted empieza a formar parte de ARPA, ¿cuántas mujeres había en la asociación? Ninguna. Socialmente estaba peor visto en una mujer que fuese alcohólica. Por supuesto, le costaba muchísimo más el tomar una iniciativa de estas características, el que socialmente se sepa que una mujer tiene problemas de alcoholdependencia. Hemos dado un paso de gigantes al respecto de esto, porque ahora mismo en nuestra asociación forman parte tanto mujeres como hombres y vamos, sin discriminación ninguna. Sí me acuerdo de una frase tuvimos una presidenta de la Federación de Castilla y León, de Josefina, que ella siempre decía que se la tratase igual que a un hombre, su enfermedad era la misma en el hombre que la mujer, y que se la tratase de igual manera a la hora de tomar, pues digamos, iniciativas de estas características, con respecto al tratamiento de la enfermedad del alcoholismo. Con el tiempo se ha convertido en presidente de ARPA.
¿Cuántas personas actualmente forman parte de esta asociación? Pues en el tejido social ahora mismo entre enfermos, enfermas y familiares de los enfermos, que es un pilar importantísimo, la rehabilitación del enfermo y la enferma, unas 235 o 250 personas me parece que están. Siempre hay variantes porque hay gente que inicia el programa, lo abandona, vuelve, se queda el familiar, se marcha el afectado, vuelven, desaparece el familiar cuando ya tomó la iniciativa el enfermo y es apoyado por el grupo, pero se siente todavía un poco cojo, vuelve el familiar, por eso te digo, está esa variable de los que formamos la asociación, pero bueno, vienen siendo unos 250 personas. Nos comentaba Francisco que en su caso afortunadamente no había perdido demasiadas cosas por culpa del alcohol, pero supongo que habrá casos y testimonios durísimos. Sí, sí. Descríbanos algunos sin decir nombres, por Bueno, supuesto. pues casos concretos de un empresario palentino que tenía todo, un grupo de obreros, unas buenas demandas de trabajo de su oferta, el negocio que tenía y perderlo todo, perderlo, embargos del negocio, todo lo demás, conjunto de obreros y quedarse en la miseria total y llegar pues eso a perder hasta la vida con las múltiples enfermedades que el alcohol produce en el organismo humano. Son 150 enfermedades las que potencia. No todo el mundo muere de cirrosis hepática. Hay quien muere de un accidente de coche bajo los efectos del alcohol, pero como consecuencia de un consumo abusivo del alcohol. ¿Es el refugio para muchas personas cuando se tiene un problema? No lo sé, hay muchas clases de bebedores. Hay bebedores sociales que sin darse cuenta pues han llegado a una dependencia por un beber social. Hay bebedores compulsivos, hay bebedores, esto lo describe muy bien Alonso Fernández en el Tratado de la Psiquiatría actual, profesor emérito de la Complutense de Madrid y que ha tratado a muchos enfermos alcohólicos. Tenemos aquí grandes profesionales también en Palencia, como es el doctor Terán de la unidad de psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, que conocen digamos el entramado de lo que es la enfermedad del alcoholismo y son terapeutas para el enfermo o la enferma que les pueden de alguna manera llevar a buen término cuando hay un contacto con esta unidad. Porque claro, ARPA lo forman hombres y mujeres, personas que ha habido un problema o existe todavía un problema de alcoholdependencia, pero contamos con infinidad de recursos. Uno de ellos, la derivación al recurso que proceda, es lo que hace después de una valoración la trabajadora social a la llegada de un enfermo o un familiar pidiendo, digamos, ayuda para poder solventar esa problemática. Entonces, Palencia cuenta con buenas unidades de atención y el programa municipal de drogas también cuenta con la ayuda de esta asociación y a la viceversa. Es esta asociación que cuenta con la financiación para programas concretos que esta asociación desarrolla. Por ejemplo, el Día Sin Alcohol, charlas formativas preventivas y después el Plan Regional de Drogas de Castilla y León, pues lo mismo, poniéndonos a nuestra disposición todos los recursos para hacer la derivación al recurso que proceda. Vamos a ir añadiendo poquito a poquito los mejillones para que decoren un poco nuestra paella. Y veo que como no tenemos profundidad de arroz, porque hemos hecho arroz, pues digamos para 2 o 3 personas, pues les vamos a poner de esta manera, que decoren un poco la paella, que nos den otro aspecto. El alcohol, Francisco, es una droga socialmente aceptada, pero puede dar paso a otras drogas. Por supuesto, no deja de ser la plataforma de
de otras sustancias, cuando ya no se consigue el punto que parte de la sociedad busca, que no sabemos lo que es el punto, pues se busca el efecto en otras sustancias. Por lo tanto, si a una droga y dura le añadimos otra también de características similares o de mayor dureza, pues estamos haciendo un pan como tortas. Estamos haciendo un pan como tortas, vamos a potenciar la rapidez en la adición, vamos a potenciar las consecuencias funestas del uso y abuso de esa sustancia y vamos a crear pues un dependiente con mucha menos tiempo, digamos, que un consumista normal. Pasa como el alcohol, la mujer lo metaboliza peor que el hombre. Entonces, en un beber social, digamos, de un tiempo, tarda en convertirse en adicta menos tiempo que el hombre, porque no tiene una enzima que el hombre sí tiene, como por ejemplo la raza japonesa, no la tiene y llega antes a la adicción, con un consumo, digamos, no mesurado, sino con desmesura. Entonces, si a esto le añadimos, como decíamos antes, si a esto le añadimos otra sustancia también adictiva, pues... Es una auténtica bomba. Es un bombazo, no es una bomba, es un bombazo. Los jóvenes empiezan cada vez antes a beber. Sí. Pues es un problema. Es un problema, pero de difícil solución, porque aquí culpable no hay nadie, pero responsables todos. Desde el propio hogar, los padres, predicando con el ejemplo, no dejando que los niños se les lleven a la escuela y me les educan. Hay que dar ejemplo también desde la paternidad. Lo malo es que el matriarcado y patriarcado se ha derivado en un filiarcado. Entonces la toma de decisión ya a los 12 y 13 años parece ser que tienen derecho, perdiendo de los propios nuestros, a hacer lo que el personal le viene un poco en gana. Y claro, el que no se adhiere a ese grupo y hace esas barbaries de beber por beber para buscar el punto los fines de semana y todo lo demás, lo que coloquialmente se llama botellón, pues parece un bicho raro. Entonces ahí tenemos un problema que a lo mejor los mayores, la propia sociedad, las propias administraciones, debemos de buscarle vías de solución, dando alternativas de ocio, de tiempo libre, programas formativos. Ahora ya tenemos la paella casi en su punto, la vamos a dejar reposar 5 minutos antes de servir y vamos a empezar a confeccionar nuestro postre. Nuestro postre, como os he dicho anteriormente, que ahora todo el mundo tiene prisas, pues vamos, una cosa recurrente y que tenemos a mano, que tenemos un poquito de coco rallado, unos huevos y un poco de caramelo líquido y vamos a hacer una cocada en 6 minutos al microondas. Rápido, rápido. Sí, le añadiremos luego un poquito de nata para decorar y unas cerezas y la presentaremos a la mesa junto con la paella. Bueno, pues a por las cocadas. Sí, vamos a hacer este postre rápido del que habíamos hablado y primero cogemos nuestros huevos. ¿Cuántos huevos va a utilizar? Vamos a utilizar 4 huevos. Los 4. 150 gramos de coco rallado. ¿Qué más? Y 100 gramos de azúcar. Tenemos preparado unas cerezas para adornar y un poquito de nata y nuestro caramelo líquido que ya lo vamos a ir echando en el recipiente que vamos a utilizar en el microondas. Se baña bien toda la base de caramelo. No, tampoco hace falta inundarlo, un poquito, tampoco hace falta inundarlo. Esto también, si no tenemos a mano este caramelo ya preparado, podemos hacerlo perfectamente con un poquito, 75 gramos de azúcar, un poquito de agua, un chorrito de zumo de limón y ahora caramelar en una sartén y añadirlo al recipiente a donde vamos a echar nuestra cocada. Añadimos el azúcar a nuestros huevos y se bate todo junto. Y batimos con energía.
Podríamos utilizar también una mini pimer. Ahora que tiene nietos, Francisco, ¿es uno de los postres que les hace a los nietos o no? No precisamente este. ¿No? ¿Les gusta otro postre? Sí, son buenos en el yantar. Les gusta todo. Por ejemplo, ayer las lentejas, a una de las nietas la satisfizo una barbaridad. Y es de las agradecidas que viene y te dice, estaban muy buenas las lentejas, abuelito. Dice lentejas con un poco de sorna, porque al principio, antes más pequeña, decía lentejas. Y ahora me lo dice con un poco de sorna. Es muy agradecida en la comida. Bueno, pues eso es lo mejor que le puede pasar a uno después de emplear un tiempo en la cocina, que se lo agradezcan. Hombre, por eso lo hace uno pues con todo el mimo, todo el amor y la satisfacción casi del deber cumplido. Y ahora a continuación le vamos a añadir el coco rallado. Y se mezcla. Se mezcla suavemente. El azúcar. Estamos ya terminando de integrar el coco en el huevo y nuestro azúcar. Y a continuación, que ya tenemos el molde acaramelado o caramelizado, y lo volcamos. Se extiende bien. Y de ahí Y al al microondas. microondas. 6 minutos. 6 minutos. Ya Han tenemos. pasado 6 minutos, se da la Vamos a vuelta. volcar nuestra cocada, esperando que no nos deje feo. Vamos Ahora a- tiene que salir de ahí. Sí, lo suyo es que se suelte, ¡Ay, madre! pero vamos, no pasa nada. Si no es a la primera, será la quinta, pero la vamos a hacer soltar. ¿Aquí hay algún truco? No, simplemente que está adherida el caramelo, no tiene ningún truco. Se ha adherido el caramelo al ser cristal en el recipiente, está bien adherido y está todavía bastante caliente, y dejándola templar un poco, pues se nos Saldrá mejor. volcará con más facilidad. A ver, si quiere, y si no, la dejamos aquí un momento. Parece que ya va, ¿eh? Sí, ha cogido un poco de aire. Ahí está. A ver, que no venga el tonto de la película y se queme. Bueno, bueno, ¿qué pinta? Pues lo dicho, Y rapidísimo. por 6 minutos. Bueno, como ya tenemos nuestra cocada dispuesta, y a la mesa a servir. Bueno, Francisco, habrá que probarlo. Como gustes. ¿Sí? Yo empiezo a servirte cuando tú me digas. Venga, pues adelante. Venga. Tiene una pinta de muerte. No, no, está para comerse, no para morirse. Vale. No, 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 vale, por favor. Ah, no, más. Permíteme que te sirva un poquito más para que pruebes De todo. de todo un poquito. Pues muchas gracias.
¿Para cuántos suele hacer paella? Pues una vez hice, con ayuda de dos compañeras de trabajo, una para 600. Madre mía. Sí, en Monzón de Campos. Y normalmente en el grupo empresa siempre he ayudado, llevaba unos años, que ahora hay otro colaborador. Pues para 400 también solemos el día del socio hacer la paella en el grupo empresa de ahí de Fasa Renault. Y, bueno, y normalmente yo todos los domingos y sábados somos una cuadrilla de unos cuantos matrimonios que vienen a las barbacoas del grupo empresa o en algún otro lugar allá donde estamos ubicados, pasando el fin de semana, pues suelo hacer la paella para los amigos. ¿Hace la comida normalmente en casa? Sí, ahora desde que estoy prejubilado sí, procuro participar más que antes, pues así alivio un poco, digamos, a la mujer, y ella puede dedicar ese tiempo pues a otros menesteres, como por ejemplo a la atención, no digo al cuidado, sí a la atención de los nietos que tenemos, y yo lo hago gustosamente pues para que ella pueda dedicar ese tiempo a los nietos también. Vamos a probarlo. Venga, pues que aproveche. Muchas gracias, igualmente. Muy bueno. El arroz está en su punto, ¿verdad? Está en su punto, se nota que lo he hecho muchas veces. Sí. La paella es uno de mis platos, no mío precisamente, que sea mi fuerte, porque yo tengo otros guisos. Pero una cosa que sí me sale bien. Y no es por ostentación, ni tampoco boato. Las medidas en el grupo empresa para el colectivo de amistades que somos, unos matrimonios, yo siempre las tengo ya racionalizadas en mente y lo llevo todos en mi preparado y es llegar allí a las barbacoas y echarlo, claro. Y hay uno de los amigos que me dice, bueno, si es que el tío, yo no sé cómo le puede salir, si es que ni lo prueba, si es que el tío no me tiene la cuchara y siempre le sale una paella que tal, pero ya yo pienso que es la costumbre. Es algo mecánico, ¿no? Es algo mecánico ya, y sale. Tengo otras cosas que me salen bastante bien y de las cuales estoy orgulloso, por ejemplo un rabo de toro, por ejemplo un entresado de lechazo en olla express ultra rápida. Vamos con el postre rápidamente. Venga, nos servimos una porción. Y a ver tu parecer. Pues seguro que está buenísimo. Ah, Si está cuidando, se echa poco dulce. me estoy cuidando, sí. Venga, probamos un poquito. Muy bueno. ¿Te gusta la rogada? Parece mentira que en 6 minutos quede un postre tan rico. Es una cosa socorrida, que eso en cualquier despensa se tienen 150 gramos de coco o 100, unos huevos, un poquito de azúcar Y haces un y postre tenemos divino. un postre pues para salir de la situación. Hoy, Francisco, vamos a acabar brindando con agua. Por supuesto. Fíjese que dicen que brindar con agua da mala suerte. ¿Hasta qué punto? La ignorancia y el atrevimiento son madre de la ciencia. Efectivamente. Yo llevo 31 años brindando con agua, porque una de las primeras preguntas que yo hice a uno de los técnicos del dispensario antialcohólico fue precisamente esa. Y yo, cuando mi hija haga la comunión, puedo ya tomarme una copa de vino, brindar con... Y el sabio consejo que se me otorgó fue: espérate a que llegue la comunión y entonces tomas la decisión de si brindar con alcohol o si brindar con agua. Y la decisión fue aquella, que mi hija hizo la comunión y yo brindé con agua. Y hoy brindamos con agua. Y hoy brindamos con agua y pienso Y si hay que plantar cara a la mala suerte, otros 90 años brindando con agua. me parece estupendo. Gracias, Francisco. A ustedes. Hola, buenos días, Lenor. Hola, ¿Qué tal? muy bien, con frío pero muy bien. Vaya día hoy, ¿eh?
normal, estamos en invierno. Bueno, hoy va a cocinar. Sí, bueno, como todos los días. Ya está acostumbrada. Las amas de casa cocinamos todos los días. Hoy quiero, Leonor, que nos cuente su historia como si nunca antes la hubiera contado, tal cual. Bueno, Usted tuvo cáncer. yo tuve cáncer, bueno, le sigo teniendo, yo creo que eso es una cosa que a mí me sirve de escudo, de no tener la guardia bajada, de saber que me tengo que hacer unas revisiones, que me las hacen y que con eso estoy mucho más tranquila. Una de las consecuencias de la quimioterapia es la pérdida de pelo. Quizá una de las cosas también a la que tiene miedo la gente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues a mí, yo hice todo lo que me... Vamos a ver, algo muy importante. Haz caso a tu médico. Si no te gusta el que tienes, procura que te den otro, pero confía en él. Es lo más importante. A mí me dijeron, ve buscándote desde la primera sesión de quimioterapia, ve buscándote una peluca. Yo fui y me la compré. Y en cuanto que se te empiece a caer el pelo, que tú haces así, se te cae el pelo, ve y rápatelo. Tras las sesiones de quimioterapia y como medida de prevención, ¿qué es lo que le aconsejan? Me aconsejan que me haga un autotrasplante de médula. Entonces me hacen primero la punción en la cresta ilíaca a ver si estaba limpio, y os recomiendo que se lo haga a la gente porque no es un proceso doloroso, es un proceso que puede salvar muchísimas vidas. ¿Que he pasado por un cáncer? Sí, que es muy traumático, muy doloroso, que te puede preocupar, sí, pero es que yo he recibido tanto cariño, te das cuenta de lo importante de la vida. Ahora mismo, a mí, yo antes de discutir con alguien me lo planteo 2 veces si me merece la pena o no. Es muy importante el tiempo que vamos a vivir, pero más importante es cómo lo vivimos y disfrutarlo. Gracias por compartir tu historia Por con la vida. nosotros. Por la vida.